Capital Sonoro. Ahora. La Organización Meteorológica Mundial ha declarado oficialmente el inicio del fenómeno del Niño. ¿Esto qué significa? Luego de más de un año de haber iniciado su reconstrucción, los andenes en la zona rosa, en la localidad de Chapinero, fueron entregados. ¿Cómo quedaron? Alerta en Bogotá por la aparición de pancartas alusivas al Frente 53 de las disidencias de las FARC Segunda Marquetalia. ¿Qué dicen las autoridades? En nuestros jueves, conmigo, hablaremos si Cundinamarca le está jugando sucio a Bogotá en la matrícula de vehículos. Ahora, un podcast. Hola, soy María Paula Martínez y esto es Ahora un podcast. Y mi nombre es Fernando Rojas Parra. Es jueves 6 de julio de 2023 y aquí arrancamos con nuestro dato del día. Hoy, en nuestra emisión, que pueden ver todos los días a mediodía o encontrarla luego en nuestro canal de YouTube, hablamos de los perros callejeros que deambulan por Bogotá. Según el censo del Observatorio Distrital de Protección y Bienestar Animal, son más de 66.000 y 165 por kilómetro cuadrado. Es importante promover la tenencia responsable, lo cual debe ir aunado con políticas públicas que permitan llegar a 0 perros en situación de abandono. Vamos ahora en Ahora un podcast, con las noticias de hoy. La Organización Meteorológica Mundial, la OMM, ha declarado oficialmente el inicio de El Niño, un fenómeno climático que ocurre cada 2 a 7 años y que está asociado al calentamiento de la superficie oceánica en el Pacífico tropical, central y oriental, según los expertos. Daniela Spitia, cuéntenos cuáles son las características de este fenómeno y cuánto se cree esta vez que va a durar. Hola MP, ¿cómo vas? Bueno, pues como decías, la OMM ya declaró su inicio y aseguró que las altas temperaturas se darán sobre todo en los próximos 3 meses y persistirían hasta el final de este año, del 2023. ¿Qué sucede? Este fenómeno ocasiona que en las regiones que normalmente son húmedas y lluviosas, pues haya grandes sequías. Mientras tanto, en zonas áridas y más bien secas, como en la costa oeste de Sudamérica, pues se produzcan fuertes lluvias. ¿Y esto qué consecuencias nos trae? Bueno, hay varios factores que se desencadenan, pero uno de ellos, y creería yo que de los más importantes, son las enfermedades. ¿Por qué? Debido al calor, algunos países podrían ser más vulnerables frente a enfermedades causadas por virus, bacterias o parásitos que se transmiten al ser humano a través de animales o insectos. Pensémonos la malaria, el dengue o la fiebre amarilla. Incluso la Organización Mundial de la Salud, como la conocemos la OMS, pues señaló que este acontecimiento también puede acentuar la inseguridad alimentaria en ciertas regiones afectadas, así como aumentar la carga de enfermedades infecciosas, como les estaba contando, y otras transmisibles por el agua, como el cólera. ¿Y para Colombia cómo va a afectar esto? Bueno, como les decía, pues justamente la OMS está tratando de reforzar las capacidades de respuesta de los países que se anticipan serían los más afectados. Particularmente hablan, de algunas zonas como África, en Latinoamérica y en el sudeste de Asia. La cuestión es que, en la opinión de algunos expertos, se dice que esta vez el fenómeno del Niño vendrá más fuerte que antes, por el calentamiento global y, otros factores. En Colombia, desde el IDEAM, se dice que algunas zonas se verían mayormente afectadas. Podrían ser estas la región Caribe, región andina y el sur del Pacífico. En fenómenos del Niño que llegaron pues en el pasado, según el IDEAM también, la región andina y el Caribe presentaron consecuencias extremas en la economía de los departamentos y dificultades con el servicio de electricidad y problemas de salud. Y cuéntenos un poco más de cómo puede afectar el trabajo de la gente o a la gente directamente. Sí, pues como les contaba, desde el lado económico, estuve revisando unas cifras que salieron en el marco del Congreso de Seguridad, Salud y Ambiente del Consejo Colombiano de Seguridad. Este es un evento, les cuento, que se está desarrollando desde el 5 al 7 de julio aquí en Bogotá. ¿Qué dijeron? Pues que la productividad laboral colombiana podría tener más de 3,7 billones de pesos en pérdidas por el fenómeno del Niño.
El cálculo tiene pues en cuenta el salario promedio de la población trabajadora, formal e informal del país y la disminución de sus horas laborales por cuenta del incremento de temperaturas. Si bien el impacto de las sequías en el mercado laboral, como es de saberse, pues afecta principalmente al sector agrícola, el efecto también se evidencia en grandes ciudades, pensemos en Bogotá, ¿no? En 2019, el Banco Mundial analizó el impacto de la sequía sobre las horas trabajadas e ingresos de los trabajadores del sector formal e informal en las principales ciudades de América Latina, entre ellas 22 ciudades de Colombia. Los principales resultados de este estudio indicaron que los periodos de sequía producen una disminución del 0,6% en las horas laborales de los trabajadores formales. Y claro, la peor parte pues la llevarían los trabajadores informales, cuyas horas trabajadas se reducen en un 4,5%, lo que genera una pérdida más o menos del 6,4% en sus ingresos laborales mensuales. Esto pues se produce por el estrés calórico a los que están expuestos algunos trabajadores en zonas exteriores, entonces se disminuye su productividad pues como trabajadores. Y pensémonos, por ejemplo, algunos ejemplos como la agricultura, la construcción, la recolección de residuos, el transporte, muchos de los cuales pues concentran una gran proporción de mano de obra informal. Gracias, Daniela, y seguimos con más noticias. Luego de más de un año de haber iniciado su reconstrucción, los andenes de la confluida zona comercial Zona Rosa, ubicada en la localidad de Chapinero, fue entregada. Ahora la ciudadanía dispone de un nuevo espacio público. Esteban Bejarano, cuéntenos cuándo empezó esta obra, qué fue lo que hicieron y cómo quedó. Fernando, buenas tardes. Bueno, les cuento que esta obra tuvo su etapa preconstructiva en enero de 2022 y el inicio como tal se dio en marzo del mismo año. Lo que hicieron fue la intervención del espacio público. Ahora la Zona Rosa tiene 5.274 metros cuadrados de espacio público adecuados en la que se reconstruyeron andenes y se dio continuidad a vías peatonales. Tuvo una inversión, Fernando, de 12.371 millones de pesos entre obra e interventoría. Los trabajos se realizaron en la carrera 14 entre calles 80 y 84 bis, en la calle 82 entre carreras 13 y 15 y en la calle 84 bis entre carreras 13 y 15. No sé si usted recuerda, pero en esta zona pues habían varias calles y andenes en mal estado y duraron así por muchísimos años. Según el IDU, esta reconstrucción se hizo con el fin de garantizar precisamente la seguridad vial y mejorar la calidad de vida de más de 137.555 personas, además de la población quienes visitan la zona. ¿Y cumplieron con los tiempos de entrega o no tanto? Fernando, su entrega estaba prevista para el primer semestre de 2023, sin embargo contaron con algunos retrasos, los cuales afectaron a la comunidad y precisamente al comercio como tal del sector. No quiero aguar la fiesta y menos de la Zona Rosa, a la que igual no voy casi, pero en esa misma zona o muy cerca están realizando otras obras, pero que a la vista se ven inconclusas. Esteban, ¿sabemos algo al respecto? MP se trata de las obras de conexiones transversales, son intervenciones en segmentos de 3 importantes vías que contemplan la ampliación de andenes y la construcción de nuevo espacio público también, precisamente como estábamos hablando, para mejorar la movilidad tanto de peatones como de ciclistas. Estas se están realizando en la calle 73, en la calle 79B, en la calle 85 y pues tiene una inversión de 25.449 millones de pesos en cuanto a obra e interventoría. El porcentaje de avance es de 26,83% con corte a 26 de junio. Pero lo que preocupa a MP es que, sorprendentemente, la fecha de finalización es mañana 7 de julio. Entonces, pues tuvo una prórroga de 14 meses para llegar a que completaran la obra para entregarla el día de mañana viernes, pero como vemos, solo tiene un 26% de avance. Esteban, aprovecho que usted seguro me puede ayudar con esto. ¿Hay noticias sobre la construcción de la línea alimentadora del metro en la avenida 68? Así es, Fernando, pues continúan las obras de rehabilitación del puente vehicular de la avenida 68 con calle 26. En ahora le hemos estado haciendo un seguimiento constante a esta obra, a este tramo,
Y bueno, les cuento que a partir de hoy el puente occidental de la avenida 68 se cerró completamente y ya no hay paso vehicular, así como cuando realizaron la rehabilitación del costado oriental, que es por donde ahora están pasando los carros. El cierre se extenderá hasta julio de 2024, es decir, se prevé un año de rehabilitación de este puente. El tránsito quedó habilitado por el puente oriental, como les comentaba, que tiene 3 carriles por sentido, sur-norte y norte-sur. Pues Esteban, muchas gracias y seguimos con nuestra siguiente noticia del día. Prendieron las alarmas en Bogotá por la aparición de pancartas alusivas al grupo Frente 53 de la autoproclamada Segunda Marquetalia de las disidencias de las FARC. Los carteles aparecieron colgados en puentes peatonales de la localidad de Kennedy, de Ciudad Bolívar y de Usme. Andrés Zapata, ¿qué decían las pancartas exactamente? Hola María Paula, mira, las pancartas decían Frente 53, Edison Romaña, 59 años hasta la victoria, es por ti que luchamos. Somos Segunda Marquetalia, FARC, Ejército del Pueblo. Y así como usted lo decía, fueron puestas 4 pancartas, 2 en Kennedy, una en Ciudad Bolívar y una más en la localidad de Usme. ¿Y qué fue la policía o cómo reaccionaron? Mira, lo que ellos dicen es que desplegaron un componente de investigación criminal e inteligencia con el propósito de esclarecer su veracidad y lograr la ubicación de los responsables de estos hechos. Pero sin embargo, por medio de cámaras de vigilancia, rastrearon quién estaría detrás de estos hechos, y lo que dice la Policía Metropolitana de Bogotá es que tienen identificada a una motocicleta, quien fue la que recorrió las localidades dejando esas pancartas en los diferentes puentes de las localidades ya mencionadas. Y ahora sí, el miedo es a que el grupo esté teniendo presencia en Bogotá, ¿se puede decir eso? MP, pues mira, la aparición de estas pancartas revivió aún más la inquietud si las disidencias de las FARC hacen presencia en Bogotá y en la localidad de Sumapaz. Y es que hace unos meses la Defensoría del Pueblo había alertado sobre la presunta presencia de este grupo armado ilegal y quien tendría acuerdos con la organización de crimen El Tren de Aragua y que podría estar operando de manera conjunta en Bogotá, principalmente en las localidades de Kennedy, Bosa, Los Mártires y Ciudad Bolívar. Y es que en 2022 ya habían 3 alertas tempranas que desde la Defensoría del Pueblo habían dicho, y el riesgo estaba para 15 localidades, entre ellas Sumapaz, que fue un lugar estratégico para la Segunda Marquetalia. Hace algunos años secuestraban a personas y transportaban drogas y armas por Sumapaz y pasaban hacia el departamento del Meta, Huila o Tolima. Andrés, y para cerrar, ¿hay evidencia de milicianos en Bogotá o en el Sumapaz, según lo que nos estaba diciendo? Esa es la polémica que hay. Pues hace unos meses líderes sociales y campesinos de Sumapaz denunciaron la presencia de este grupo armado ilegal en el territorio, y con la aparición de esas pancartas, líderes de aquí de Bogotá dicen que sí podría haber. Sin embargo, esto es lo que dice Andrés Nieto, experto en seguridad ciudadana y quien fue posesionado como el nuevo secretario. Perdóname. Sin embargo, esto es lo que dice Andrés Nieto, experto en seguridad ciudadana y que ayer fue posesionado como el nuevo subsecretario de la Secretaría de Seguridad. En la capital no hay ningún grupo armado organizado. Esto se ha controlado y los diferentes comités de orden público lo han expuesto así en las actas de los últimos 3 años. En este momento las investigaciones buscan dar el paradero de quién está detrás de todo esto, para que no siga haciéndolo, para que no genere zozobra en la población, pero sobre todo para cuidar a los bogotanos y bogotanas. Si alguno de los bogotanos tiene una información clave que podamos recibir, la línea 123 desde ya está activa, pero adicional, nuestros enlaces en cada una de las localidades puede recibir información y dar citas pormenorizadas con todo el proceso de atención, pero además el proceso que nos permita cuidar a la fuente para darle a las autoridades toda la información, todas las bases de datos y todos los daticos que les permitan a ellos avanzar en la investigación e ir tras este tipo de personajes. Saludamos, como es de costumbre los jueves, a Fernando Rojas, director de Planeta Bogotá, y nos preguntamos qué está pasando entre Bogotá y Cundinamarca alrededor de la matrícula de vehículos, Fernando. MP, el rollo es el siguiente. De acuerdo con el RUT, durante el primer semestre del año, por cada vehículo que se matriculó en Bogotá,
5 lo hicieron en Cundinamarca. Esto en plata blanca es que en Bogotá se matricularon 16.162 vehículos, mientras que en Cundinamarca lo hicieron 79.836. Parte del problema está en que el grueso de los carros que se matricularon lo hicieron en municipios vecinos a Bogotá y el número es bastante importante. En Funza se matricularon más de 30.000, en Soacha más de 13.000, en Madrid más de 9.000, en Mosquera más de 7.000. Y si eso lo que evidencia es que algo está pasando desde Cundinamarca, porque la gente prefiere irse allá, matricula allá, y fundamentalmente se está dando en carros, pero principalmente el mayor número de nuevas matrículas se está dando con camiones y con motos. ¿Y esto cómo afecta a Bogotá? MP, es menos plata para inversión, es mayor presión sobre la deficiente infraestructura que tiene la ciudad y claramente es mayor congestión. O sea, el rollo acá es que estamos teniendo muchos vehículos que no son de Bogotá, que no tributan en Bogotá, pero que sí utilizan la infraestructura de la ciudad y eso pues obviamente afecta de manera negativa no solo la infraestructura, sino también la calidad de vida de las personas que vivimos aquí en esta ciudad. Ok, y según esto, ¿hay una suerte de juego sucio? En parte sí, pero también hay un desbalance. ¿Dónde habría un juego sucio? En que Cundinamarca está ofreciendo un descuento del 50% en la matrícula del carro nuevo para el año siguiente a la matrícula y el 20% para el segundo año. Eso claramente sería una especie de competencia desleal con Bogotá que no tiene esos descuentos. Adicional a eso, no todas las ciudades vecinas a Bogotá cobran el impuesto de semaforización. Bogotá sí lo hace. Y ahí es donde uno diría que hay en parte un juego sucio. Pero también hay un desbalance, sobre todo porque en Bogotá no hay agilidad para hacer estos trámites. Entonces la gente prefiere ir a los municipios vecinos donde no solo es más barato, sino es más rápido y pueden tener esa matrícula pues asignada más rápido, con lo cual pueden utilizar su vehículo de manera más expedita. Y en ese sentido, ¿cuál es la manera de solucionar esto? Pues MP, es evidente que el próximo alcalde y el próximo gobernador van a tener un chicharrón enorme en este tema, porque con la entrada en vigencia de la región metropolitana Bogotá-Cundinamarca, se supone que debería haber un trabajo articulado entre Bogotá y los municipios vecinos y la gobernación para que no haya una competencia por recursos, sino que se pueda trabajar de forma articulada. Si eso no se logra, lo que tenemos aquí es el primer round por temas fiscales que se va a replicar más adelante en temas de tarifa del transporte público, va a tener efectos en peajes. Entonces, aquí lo que tenemos es un chicharrón de tamaño considerable para las nuevas administraciones, porque las actuales pues ya en este cierre pues no van a poder solucionar ninguno de estos temas. Y yo que acabo de renovar mi pase, le puedo decir que por ahí hay otras prácticas parecidas de personas que se están yendo a otros municipios. Ahí se lo dejo. Y no se vayan sin saber las siguientes noticias. En la madrugada de hoy, jueves 6 de julio, en la carrera 17 con calle 102, explotó una granada de fragmentación lanzada contra la fachada de un motel. Según la Policía Metropolitana de Bogotá, el explosivo fue arrojado por un hombre que iba caminando por el andén y que luego huyó en una moto. La granada hirió a un vigilante que afortunadamente ya fue dado de alta. También afectó a la fachada del motel y a algunas residencias aledañas. Se cree que pudo ser un acto extorsivo o por retaliación por deudas pendientes. A una de política, el presidente Gustavo Petro firmó el decreto 1117 del 5 de julio del 2023 que ordena el cese al fuego bilateral
y temporal de carácter nacional con el ELN entre el próximo 3 de agosto y el 29 de enero del próximo año 2024. Este podrá ser prorrogado según la valoración que se haga en la mesa de diálogos de paz, que los informes que presente el mecanismo de monitoreo y verificación, y conforme a lo acordado por las partes. El objetivo es mejorar la situación humanitaria de las poblaciones y de los territorios. Andrés Nieto se posesionó como nuevo subsecretario de Seguridad y Convivencia Ciudadana, puesto que ya había ocupado entre 2021 y 2022. Nieto es comunicador social y periodista de la Universidad Central, con posgrados del Instituto Internacional de Periodismo José Martí de La Habana, en periodismo investigativo y género y comunicación. Se especializó en gerencia en gobierno y gestión pública en la Universidad Jorge Tadeo Lozano, es magíster en investigación social interdisciplinaria de la Universidad Distrital y candidato a doctor en estudios sociales de la misma universidad. Durante los años en que ocupó este mismo cargo, lideró la política pública de seguridad de la capital y fue condecorado 5 veces por la Policía Nacional de Colombia. Y una de deporte. Dentro de los primeros refuerzos que tendrá Millonarios en el segundo semestre del 2023 está Sebastián del Castillo, un volante ecuatoriano que tendrá su primera oportunidad en el fútbol profesional, luego de estar algunos meses en las divisiones inferiores del equipo embajador, donde llamó la atención de Alberto Gamero y las directivas de Millonarios. ¿Qué opina Fernando? Pues nos tenemos que reforzar con toda. Estamos conversando con Falcao, estamos viendo si repatriamos a una de nuestras figuras hoy en Brasil. Entonces nada, vamos con toda para defender este título y pelear cosas maravillosas. Así somos los de Millos, ¿cierto? Sencillos, pero campeón. Y soñadores también. También somos soñadores. Y una ñapa, continúan las mesas de diálogo con el gremio de taxistas a nivel nacional. Ha habido una participación activa, hasta el momento virtual, en la conversación con el Ministerio de Transporte, donde evaluaron los avances de los 17 compromisos pactados en el mes de febrero, después del paro de taxistas a nivel nacional. Desde allí hacen un llamado al gremio a participar del encuentro presencial que se realizará en la ciudad de Manizales mañana viernes 7 de julio. Eso fue todo por hoy. Ahora es más que tele. Recuerden que ya tiene andando otros componentes en YouTube, en las redes sociales y aquí en podcast. Además, busca Capital Político y de vital importancia para saber lo que pasa en la política y la cultura. Tampoco se pierda nuestro podcast de música, que se llama así, nuestro podcast de música, y que es sobre música. Y despierte todas las mañanas con nuestro boletín en su correo electrónico. Este podcast es producido por Andrés Villamil. La escritura está a cargo de Santiago de Narváez y Juan Pablo Conto, y la edición a cargo de Cian Bernardo González. La dirección de los periodistas del Sistema Ahora está a cargo de Andrés Páramo, la de Capital Sonoro a cargo de Santiago Rivas y la del Sistema Informativo Ahora a cargo de María Paula Martínez. Nos reencontramos mañana viernes a las 6 p.m. para un nuevo episodio de este podcast. Según Google, mañana tendremos una máxima de 16 grados, día frío con un 40% de probabilidades de lluvia. Nuevamente, paraguas y protector. Con nosotros no termine el día sin información. Búsquenos en todas las plataformas de podcast y compartan. Chao, adiós. Capital Sonoro.